Hablar de Milei es hablar de un payaso peligroso, ¿no? Porque no importa cuál es el origen o quiénes son los que lo promovieron, sino cuáles son las aguas en las que Milei puede nadar. Y esas aguas son las aguas de la impotencia democrática, y digo impotencia es la falta de posibilidad de poder dar respuestas a las demandas de una sociedad eh, que tiene muchos problemas resueltos y otros que mantiene irresueltos. Entre ellos, claramente, la distribución, ¿no? La distribución del ingreso, pero no solo eso, sino también las instituciones democráticas que garanticen la igualdad de acceso a los derechos, la posibilidad conjunta y colectiva de sentirnos ciudadanos al interior de una república democrática. Está en crisis esa idea. Está en crisis porque hoy la democracia en la Argentina no provee algunas cuestiones, algunas situaciones. Hay algo que hay que decir también en relación a nuestro país y que a mí me gusta mucho pensar el país en el que vivo. Me gusta mucho pensarlo no desde los clichés y no desde el rapto del momento, ¿no? Sobre cuáles serían los temas a abordar. A veces me gusta correrme un poquito de eso. Y lo que noto esencialmente es que la Argentina, a diferencia de otros países, es un país que está insoportablemente vivo. Quiero decir, en la Argentina hay puja distributiva, para mal y para bien. ¿Qué quiero decir? En la Argentina hay puja distributiva y eso genera una inestabilidad. El régimen económico que determina un patrón de distribución, es decir, cuánto se lleva el capital y cuánto se lleva el trabajo, cuánto los empresarios, cuánto los trabajadores y las trabajadoras, está en cuestión permanentemente. No ocurre como en otras sociedades donde eso ya se resolvió y los trabajadores y las trabajadoras perdieron para siempre. O la subjetividad de esos trabajadores y trabajadoras no les da ni siquiera para reclamar algo que aquí en la Argentina eh, reclamamos y tenemos. Por ejemplo, las paritarias, el instituto paritario. Hay países, no muy lejos de aquí, en el que las paritarias no existen. Por lo tanto, los mecanismos de adecuación salarial, en virtud de la inflación, o también en virtud de un sentido de justicia, que los trabajadores ganan cada vez un poquito más, que el equilibrio económico, que es a su vez de todo si se quiere, la columna vertebral de la estabilidad, no se da como se da aquí. Por supuesto, esta tensión, esta puja distributiva, desata estrategias de parte de los sectores empresarios, de las clases dominantes, para hundir en la incertidumbre a vastas porciones de la población, yo diría las mayorías sociales. Eso hace que nosotros tengamos en la misma sociedad sectores que tienen muy resueltas sus cosas, bastante resueltas sus cosas y otros que no tienen para nada resueltas sus cosas. En la misma sociedad. Somos una sociedad desigual. Somos una sociedad que tiene importantes avances en algunas áreas y en otras no. Eso genera decepción. ¿Y qué es lo que genera decepción? La impotencia. La democracia no tuvo la potencia necesaria para inaugurar un proceso que sea un proceso virtuoso, donde las mayorías sociales se sientan incluidas y donde la igualdad de oportunidades sea la ley. Eso no es lo que pasa. Digo, muchas cosas a favor, muchas cosas en contra. ¿Cuáles son las cosas en contra? Bueno, hay uno. Esa impotencia democrática genera personajes como Milei, que son expresiones de una protesta. Lo traje de vuelta a Milei porque lo mencionó Cristina la otra vez. Cristina lo elevó a la categoría de un peligro y claramente también lo elevó a la categoría de un peligro no por lo que él representa, por lo que él grita o por lo despeinado que está. Lo elevó a la categoría de un peligro porque con Milei retornan o regresan, o gracias a Milei retornan y regresan, planes económicos, ideas políticas que a la Argentina le han complicado las cosas más que resolvérselas. Ella habló de una situación circular,
y esa situación circular es cada tanto reaparece alguien mencionando el tema de la dolarización, cada tanto reaparece alguien pensando en algo parecido a la convertibilidad, cada tanto reaparece alguien, sabiendo que todo eso lleva al quiebre de economía productiva y también al endeudamiento, porque son las cosas que pasaron, estallaron esos modelos. Y sin embargo, cada tanto, detrás de un caballo de Troya, en este caso Milei, reaparece la discusión. Ustedes saben, si nos siguen, que yo tengo una visión de Milei, no en tanto al personaje, sino a lo que el personaje consigue. ¿Para qué fue ideado? El prototipo Milei fue armado por sectores que tienen intereses muy concretos en la sociedad argentina, pero creo que el fundamental para mí, es haber derechizado no a la sociedad, sino a la discusión pública. Los temas de debate público son los temas que quiere imponer la derecha en la Argentina. Y cualquier cosa que suceda, hoy hay como una especie de perspectiva de hierro en la que partimos casi siempre de una perspectiva neoliberal para evaluar las cosas, para resolver o intentar resolver o querer resolver o proyectar una solución. Se parte de la base de situaciones que son ideales para el neoliberalismo. A ver, yo no creo que la sociedad argentina tolere la venta de órganos, ¿sí? Por lo menos no masivamente. Siempre hay grupos de trastornados en todos lados, ¿no? Pero no creo que masivamente eso ocurra. Ahora, pretender la venta de órganos en realidad es hablar de las personas como cosas. Mercantilizar a las personas como si fueran cosas. Y esa es una base culturalmente no liberal. Todo se vende, todo se compra. También los órganos. Alguien dirá, no, pero los órganos es muy exagerado. Bueno, dejemos de lado los órganos y todo lo demás. Y ahí detrás del tema órganos viene, no sé, voucher para la educación. Creo que vamos a hablar ahora con unos especialistas. ¿Qué quiero decir? Bueno, que los padres o las familias premien con vouchers de dinero a aquellas instituciones que le parecen más acogedoras o mejores para sus hijos, para sus hijas. Entonces pasás a tener escuelas de primera, de segunda y de tercera o de cuarta, en función de que van a tener mayor o menor presupuesto, de acuerdo a la cantidad de vouchers que recolecten. ¿Sí? Y esa es una lógica de mercado. Al fin de cuentas es qué oferta tienen y qué puedo yo comprar con esos vouchers. Entonces ya no estamos hablando de órganos, estamos hablando de vouchers para educación. Y algún desprevenido posiblemente se enganche en eso. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene un sistema educativo complejo, donde convive la gestión privada, la gestión estatal y la gestión social, y donde cuando hay gobiernos neoliberales se perjudica fuertemente la educación estatal o la educación de gestión social también. ¿Sí? La derecha para eso, ¿qué tiene? Bueno, explica que todo el problema es que hacen paro los maestros o las maestras. Sería bueno ver la experiencia de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, porque a Axel Kicillof no le hacen paros. ¿Y saben por qué no le hacen paros? Porque no ha elegido como blanco de su fracaso a los maestros o a las maestras. El fracaso escolar es un problema de los gobiernos, además de las familias y además de los alumnos. ¿Pero qué hace una María Eugenia Vidal o un Mauricio Macri? Culpa a los maestros o a las maestras de lo mal que están las escuelas. No, de lo mal que ponen a las escuelas. Las escuelas no nacen mal, ¿eh? Las escuelas son mal administradas, desfinanciadas y algunas hasta explotan por los aires. Pero eso lo deciden los gobiernos, no los sindicatos, no los maestros, no los maestros. Lo deciden los gobiernos. Pero claro, echarle la culpa a los trabajadores de la educación es lo más sencillo. ¿Qué pasa cuando hay un gobierno que no le echa la culpa a los trabajadores de la educación y que invierte en infraestructura, que invierte en salarios, que los dignifica? Bueno, no hay paros, no hay conflictividad gremial. Por lo tanto, la calidad de la educación pública de gestión estatal aumenta. Es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Con todas las complicaciones de época, que no son ya atribuibles a un gobernador,
las complicaciones de época. ¿Qué hacemos con la tecnología? ¿Qué no hacemos con la tecnología? ¿Qué hacemos con los pibes que están en la calle? ¿Qué hacemos con los padres que tienen que hacer poliempleo? Pluralidad de empleo tienen que tener para sostener la olla familiar. O los pibes y las pibas que tienen que salir a trabajar porque no alcanza la guita en casa. Porque es verdad que en la Argentina hay pleno empleo, pero que los salarios son miserables. Entonces, me parece a mí que Milei, el objetivo que tiene, aquellos que lo idearon, que idearon ese prototipo, es derechizar los debates. Derechizar los debates públicos. Derechizar el debate político también, ¿no? Ponernos como agenda cotidiana asuntos que le son muy cómodos al neoliberalismo y que son incómodos para los gobiernos o los espacios nacionales y populares. Estoy convencido de eso. Y también creo que las aguas donde pueden nadar las especies como Milei son las aguas de la impotencia democrática. La democracia argentina tiene que resolver la insatisfacción ciudadana y tiene que responder a demandas históricas que la democracia dijo allá cuando nació, cuando resurgió por el 83, la democracia dijo, los mandatarios democráticos dijeron, son cosas que la democracia con el correr del tiempo va a ir resolviendo. La salud, hablábamos de la educación recién, el ingreso, la calidad de vida, todo lo que hace a que uno pueda vivir mejor en la sociedad en la que vive. Me parece a mí que Milei ya no es el personaje, sino todas las cosas que atraviesan a ese personaje. Por eso les hablaba de los creadores del prototipo, por eso también cuestiones de la cultura. Se ha dejado de lado la batalla cultural, no sé por qué. No sé por qué, probablemente porque los retorcijones de la panza sean más importantes a la hora de ofrecer propuestas, quiero creer eso, pero si hay algo que va a cambiar a Argentina es la batalla cultural. En un punto es una enorme batalla cultural cambiar los patrones del neoliberalismo por patrones que sean inclusivos, solidarios, y que de algún modo nos devuelvan una imagen en el espejo a argentinos y argentinas que se asemeje, que no distorsione, digo, que se asemeje a lo que los argentinos pretendemos de nosotros, a lo que las argentinas pretendemos de nosotras. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros nos vemos gente inteligente, nos vemos gente que vive en un país con muchísimos recursos, gente que tiene un nivel de instrucción superior a otros países de la región. Nosotros, o sea, nos vemos geniales, pero ¿saben qué? No somos geniales. Porque si no, no estaríamos discutiendo a Milei. Ahora, hay una posibilidad, hay una chance para que con esas cosas que nosotros vemos como virtudes, más muchas otras, podamos tener un país mejor. Claro que sí, siempre hay chance. Y la chance me parece que es o está dada por la discusión que demos alrededor de las ideas. Las propuestas son ideas. Y hay ideas que son ideas fuerza y otras que son ideas para implementar. Las ideas fuerza son aquellas que funcionan como motores. Motores de un espacio. El espacio en la civil popular tiene que definir rápido qué tipo de sociedad quiere construir y con qué cosas. Y después, en todo caso, ponemos el nombre que pueda hacer eso posible. Yo tengo uno. Ustedes lo saben, no lo voy a repetir. Pero también es cierto que lo que hoy se está demandando son ideas. Hay una sequía de la que no se habla. De la sequía que se habla es la de la falta de ideas. Pero hay otra sequía, mejor dicho, la sequía de la que se habla es de la falta de lluvia. Hay otra sequía de la que no se habla que es de la falta de ideas. Hay una carencia de ideas. La derecha en la Argentina y la ultraderecha, que funciona como Sidecar con Milei, tiene las mismas ideas que hace 10, hace 20, hace 30, hace 40, hace 50 años. Las mismas. El espacio nacional no. Ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando. Pero a veces queda atrapado en las lógicas también del neoliberalismo. Por eso les decía, ¿cuál es el papel que cumple Milei? Bueno, es el papel también para complicar y confundir a los sectores de este espacio que creen o suponen que la sociedad se derechiza y por lo tanto, como la sociedad se derechiza, hay que tener propuestas de derecha. No, las propuestas que hay que tener son las que te definen. Y vos claramente sos un espacio que viene a emanciparse de las ideas clásicas del neoliberalismo o esto que definimos como derecha en la Argentina. Para terminar, me parece que Milei es peligroso en tanto y en cuanto comienza como chiste, pero puede terminar como tragedia. Y creo que hoy me parece que se están realineando las fuerzas democráticas. Escuché que el otro día
planteaba, yo no sé si de verdad o era en chiste, sinceramente, hasta Tenenbaum era capaz de votar a Cristina para que no ganara la ultraderecha. Vaya a saber si esto es así o es parte de un chiste matutino. Lo único que tengo claro es que eso que comienza o que ha comenzado o que tenía, si se quiere, un papel que era el papel de derechizar los debates, eso sí, empieza a desplegar, si se quiere, otras intenciones. Y sobre todo porque hay sectores antidemocráticos que ven un fenomenal escudo para avanzar detrás de la peluca de Milei. Ahora, entiendo yo que las fuerzas democráticas son más poderosas, más potentes, pero que para dar esta pelea tienen que sacar si se quiere, del atolladero a la democracia. Y que la democracia vuelva a ser un instrumento, no solo electoral, no solo una jornada electiva, no solo el sufragio universal, sino que la democracia vuelva a ser el puente que une aquello que deseamos con lo que podemos concretar. Pasar de la impotencia a la capacidad. Y con la capacidad de hacer una sociedad mejor, bueno, levantar un muro de felicidad que impida que los amargos como Milei nos tengan como nos tienen muchas veces, haciéndonos hablar cuál es el órgano que nos sobra o cuál es el órgano del cual nos podríamos desprender, cuáles son los vouchers que vamos a tener para tal o para cual escuela, o si un jubilado tiene que ganar 20, 12, 11 o 9 dólares, ¿no? Yo creo que hay que levantar allí un muro de felicidad contra la amargura democrática que representan estos sectores que lo único que saben es gritar y asustar. Un país unido por la radio.